Un estado de guerra permanente y la peor sequía en décadas transformaron a Somalia en una de las naciones más inestables del planeta. El estado de guerra permanente y la peor sequía de los últimos 60 años han transformado a Somalia, uno de los países más inestables del planeta, en un infierno donde el hambre, la violencia, el desprecio y la desidia son monedas cotidianas. Desde 1991, año que marca la caída del dictador Siad Barre, Somalia vive una suerte de guerra civil entre milicias, clanes y señores de la guerra enfrentados a un gobierno de transición avalado por los organismos internacionales. A principios de agosto, Al-Shabaab, una milicia radical que pretende instalar un régimen islámico en el país, anunció sorpresivamente su retiro de Mogadiscio, la ciudad capital, permanente lugar de enfrentamientos con las fuerzas del gobierno de transición y la AMISOM, Fuerza de Paz de la Unión Africana, financiada por la comunidad internacional. Esta milicia, considerada el brazo de Al-Qaeda en África Oriental, controla gran parte del centro y sur de Somalia, imponiendo una versión radicalizada de la Sharia, la ley islámica. Entre otras disposiciones, Al-Shabaab prohíbe la música occidental, el fútbol y hasta la presencia de organizaciones de ayuda humanitaria extranjeras. La milicia niega que haya hambruna en las zonas bajo su control, persiguiendo a los somalíes que intentan abandonar su territorio y exigiendo el pago de tasas a las organizaciones humanitarias. Lejos de ser un paso hacia la pacificación, la retirada de Al-Shabaab de Mogadiscio solo significa, para los analistas, un cambio de estrategia que transformará la guerra abierta en una campaña de guerrilla urbana y atentados sorpresivos. El conflicto interno, la intransigencia de Al-Shabaab, la desorganización gubernamental, sumadas a las consecuencias de la extrema sequía de los últimos años, han conseguido agravar, si cabe, la desesperada situación humanitaria que viven 4 de los casi 9 millones de somalíes que habitan el país. Las Naciones Unidas declararon la hambruna en 5 regiones de Somalia. Aunque no existe una definición oficial, la mayoría de las organizaciones internacionales coinciden en que existe hambruna cuando la tasa de mortalidad diaria en una zona específica es de más de 2 adultos a 4 niños cada 10.000 habitantes, cuando más del 30% de los niños sufren desnutrición aguda y cuando la población ingiere menos de las 2.000 calorías diarias recomendadas. Empujados por una realidad desértica, sin agua ni alimentos, diariamente miles de somalíes dejan sus hogares para huir hacia los campos de refugiados de Mogadiscio, que, según cifras de la ACNUR, ya superan los 400.000 desplazados. Otros miles se trasladan a Kenia y a Etiopía, países también afectados, aunque en menor medida, por la sequía. Es uno de los países donde parece que el sufrimiento no tiene fin y si se miran las cifras, claro, parece un país muy pobre, ¿no? Se sabe que el 43% de los somalíes viven con menos de €1 por día. Después hay 87% de analfabetos y el 85% de los chicos en edad escolar no va a la escuela. Cuando uno mira estas cifras piensa que se trata de un país pobre, pero no. Cuando uno mira qué cosas tiene Somalia se da cuenta que no es pobre. Tiene 3.000 kilómetros de costa, está pletórico de pesca, donde hay por día más de 800 barcos pesqueros que no son de Somalia, que se llevan la pesca. Tiene gas y petróleo, por supuesto, tiene uranio, hierro, estaño, bauxita y cobre. El tráfico que pasa por el Mar Rojo es casi el 13% del tráfico marítimo mundial y en muchos casos son petroleros. Es decir, es un país nuevamente rico en cuanto a recursos naturales y estratégicamente ubicado. Entonces,
sucede como en otras ocasiones vemos, cuando no hay guerras, hay este tipo, digamos, de descuido y de desamparo para un país que no encuentra de ninguna manera su forma, digamos, de desarrollarse. También es usado, entre otras cosas, como, digamos, basurero, ¿no? Porque se ha descubierto luego de un tsunami que hubo que este país se llevan todos los desechos tóxicos, se llevan a Somalia. Casi que el estereotipo del África. Con la descripción que hiciste, uno le agrega la guerra, el hambre, explotación de recursos naturales. Es un cóctel interétnica. Claro, interétnica religiosa, sí, es un cóctel de lo que por lo general uno piensa de la África negra, de la África subsahariana, como se le suele decir. Bueno, por otro lado, esta semana salió un informe que dice que en Estados Unidos, desde el año 2007, se multiplica el 74% de gente, perdón, la cantidad de norteamericanos que tienen que apelar a los cupones de comida aumentó un 74%. Vamos a ver una ficha sobre este tema. Entre un 13 y un 17% de la población de los Estados Unidos es pobre. Son alrededor de unos 46 millones de estadounidenses que viven de los denominados food stamps o cupones de comida, o los usan para mejorar ingresos muy escasos. Oficialmente, se conoce a este plan como Programa Estadounidense de Asistencia en Nutrición Suplementaria. Un eufemismo, ya que de hecho, muchas familias no tienen otra fuente de subsistencia. Existe desde 1939 y es manejado por el Departamento de Agricultura. Sus beneficiarios alcanzaron en mayo de 2011 un récord histórico y registran un incremento del 74% desde 2007, con la crisis financiera, la recesión y la pérdida de empleos como causas principales. Al menos 1 de cada 8 estadounidenses y 1 de cada 4 niños de ese país utiliza los cupones del programa y 20.000 personas se incorporan por día. Una señal de la profundidad de la recesión que afecta a los empleos de base de la economía de Estados Unidos. Cada beneficiario recibe un promedio aproximado de $133 por mes. El monto máximo que puede percibir una familia, sumando a todos sus beneficiarios, es de $668 mensuales. En 2010, los fondos totales del programa insumieron $68.000 millones. En Washington, D.C. y Mississippi, por caso, más de la quinta parte de sus respectivas poblaciones recibe cupones de comida. El umbral de pobreza es definido por el gobierno de Estados Unidos utilizando los índices de inflación y de precios al consumidor. Se estima que un 58,5% de los estadounidenses pasará al menos un año debajo de la línea de pobreza en algún momento entre los 25 y los 75 años. La tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto de 2011 es del 9,2%, pero ha aumentado el número de empleos precarios que perciben menos de $7,25 establecidos como pago mínimo por hora a nivel federal. El uso de los cupones de comida es considerado vergonzante, sobre todo para familias de clase media-baja que cayeron a la pobreza desde un mejor nivel de vida. Para superar el estigma, el gobierno estadounidense reemplazó los cupones tradicionales por tarjetas de débito. Aunque el programa tiene un apoyo bipartidario, los republicanos lo ven como una fuente para achicar el déficit y pretenden recortarlo, y lo han calificado como la fiesta de los cupones de comida. Uno, por supuesto, podría agregar muchos datos. Seguramente Estados Unidos está entre los países donde más comida se tira. Cuando uno va a Estados Unidos y recorre muchas ciudades, uno no deja de asombrarse de ver en ciudades importantes, por ejemplo, como Boston. A mí me ha pasado ver escenas en el parque más grande que hay en el centro de Boston, grupos de gente entregándole comida en la calle a gente que viene bien vestida, pero que no tiene suficiente dinero como para ir a algún lugar para comer o para comprar suficiente comida para prepararse la comida en la casa. Realmente un tema bastante complejo. Raúl de la Torre no está hoy con nosotros, pero nos dejó una columna donde él explica un poco esto y lo liga con la crisis financiera internacional. Vamos a ver a Raúl de la Torre.
No sería una novedad que los países centrales no se hagan cargo de las consecuencias que provocan a otros países sus políticas. Lo novedoso en este caso es que las consecuencias se están viviendo en los propios países centrales. Veíamos el tema de Estados Unidos y la cuestión de la pobreza, los gastos que implica atender a la pobreza, pero también los cuestionamientos que está habiendo en el Congreso al uso presupuestario de los fondos para la pobreza. Los republicanos están cuestionando el uso de estos fondos para asistencia de la nutrición, pero también están cuestionando otros fondos que van directamente a ayudar a transferir recursos hacia los sectores más pobres. Estamos hablando de salud y de educación. Todo esto va a estar dentro del plano del debate de los recortes que se van a aplicar este año y el próximo en el presupuesto federal de Estados Unidos. ¿Podrá Estados Unidos hacer frente a esto cargando sobre las espaldas de los pobres esta situación? En Europa está pasando algo similar. A Angela Merkel, la titular del gobierno alemán, desde su propia coalición le están cuestionando que Alemania use recursos para ayudar a otros países en dificultades. Por ejemplo, comprar bonos de la deuda de España e Italia para evitar que estos bonos caigan, transferir recursos para el Fondo de Estabilidad Europea Financiera que se está por votar en el Congreso y que ya lo definió la Comisión Europea. Obviamente de este fondo Alemania es el principal aportante. Cuestionan en Alemania por qué Alemania se tiene que hacer cargo de los desajustes de otros países que no son tan afortunados económicamente. Evidentemente el tema de la crisis está provocando crisis interna en los países centrales, los mismos países que provocaron la crisis, y una gran ola de insolidaridad. Está en duda que Estados Unidos pueda seguir soportando esta situación sin una gran ruptura interna con respecto a los aspectos que tienen que ver con pagar las consecuencias de la crisis. Está visto que la Unión Europea cada vez está más desunida y cada vez más en debate de cómo hace, si debe o no deben ayudar los países más poderosos a los países más pobres. Esto me parece que es una de las claves políticas que hay que seguir muy de cerca como una de las consecuencias de la crisis, y imprevisible cuál puede ser la derivación política de esta situación. Bueno, muy interesante.